Buenas tardes desde el espacio de Bolsar. Les habla Alexis Chubarova, acompañado de Rubén Pascuali, Manuel Ollamburu y Martín Oliver. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Muy Ale? buenas, Hola, ¿Cómo Alexis. estás? buenas Hola, Alexis, ¿cómo Bueno, estás? acá evaluando el postelectoral con fuertes caídas locales, afuera alguna toma de ganancia leve, y con el ingreso, bueno, estábamos con los dos ingresos, Baba y Nvidia, más 10, prácticamente 9 arriba Nvidia, menos 10 Baba, no gustó el balance. Rubén, ¿qué estás viendo afuera? A ver, desde la última salida que tuvimos nosotros, creo que el dato nuevo, bueno, ya no nuevo, pero se dio con posterioridad a nuestra emisión, es el dato de la inflación en Estados Unidos. Un dato que vino superando lo que esperaba la Fed, lo que esperaban los analistas, lo que esperaban los inversores. Preocupante es el 6,2%. Seguramente Manuel le va a aportar bastante a esto que estoy diciendo. A ver, lo pongo en blanco sobre negro. Si vos tenías $100 y decías, bueno, esto lo conservo y vivís en Estados Unidos, hoy eso representa menos de $94. Te lo comió la inflación de un año. Esto obliga a pensar un poco también en el mundo de las inversiones y cómo podemos hacer para salvaguardar nuestro dinero. Dicho esto, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, ahí hay un tema, el transporte que había jugado en contra en el trimestre anterior, no en el trimestre, en el mes anterior, en septiembre. En octubre vino creciendo más del 2%, pero se ve que hay una aceleración en varios de los otros rubros. Esto pone, yo diría, en alerta, todavía no es algo que estemos viendo como presión sobre el mercado de bonos, sobre los rendimientos de los bonos, pero nos obliga a los inversores y a los que tratamos de armar estrategias de mediano o largo plazo a considerar escenarios alternativos. Sin embargo, más allá de todo esto, paréntesis, se está por definir la continuidad del presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos. Sí, Esto señor. parece ser bastante inminente, pero a ver, pareciera ser un no event porque la persona que lo podría llegar a reemplazar tiene en materia de tasas de interés una opinión bastante parecida, así que estoy hablando de esto, que la inflación es transitoria o no. Obviamente la Reserva Federal en esto va a tener que tener una mirada más cercana a lo que está sucediendo y veremos cómo reacciona. ¿Qué hizo el mercado? Después del tapering, que nosotros decíamos que para nosotros, o al menos era mi opinión, y creo que ustedes también la compartían, de que no iba a ser un evento muy negativo, no lo fue. El mercado enhebró 8 subas consecutivas al hilo, 8 máximos consecutivos al hilo, y después de eso se quiebra el día que sale el índice de inflación. Luego aparecieron esta semana algunos datos positivos, ventas minoristas que vino bien, la actividad industrial que sigue recuperando, y otra vez tuvimos un máximo de mercado. Sin embargo, creo que esto de la inflación va a haber que monitorearlo. Algo que tal vez pasó más desapercibido es el hecho que la semana pasada hubo una licitación muy importante a nivel internacional del bono de tesoro americano y hubo mucho interés internacional por los bonos de Estados Unidos. Ayudó también que instituciones como el Banco de Inglaterra decidieran no modificar la tasa de interés, habían amenazado en subirla, y este conjunto de cosas descomprimió un poco lo que hubiera sido en otro contexto un mercado que no hubiera reaccionado tan bien. Esto un poco, estoy contando lo que pasó en estos últimos 7 días y lo que creo que en mi opinión tenemos que mirar para adelante. En algún momento la suba de tasas va a empezar, ayuda a que, por ejemplo, qué sé yo, la señora Lagarde estuviera diciendo de que en Europa la suba de tasas la viene estirando en el tiempo, es una cosa que la visualizan a fines del 22, otros los ven en el 23, otros la ven en el 24, pero la verdad es que la inflación está apretando en todo el mundo y en Estados Unidos hace 30 años que no vemos un guarismo igual. Me Bueno, callo, lo quiero escuchar a no, ustedes y a no, digo, Manuel. tiraron bastante billete a la calle, con lo cual es razonable, digamos, lo de la Obvio, inflación, es obvio. lógico. Yo a Bueno, eso te agrego, la tasa de 10, 1,58,2, sigue debajo de 1,60, ¿viste? No, no, todavía no muestra nada raro. no, el mercado, Digamos, el salvo esa mercado, semana que nosotros le marcamos que había tocado casi 1,70 y bajó a sí, 1,46, después prácticamente entre 1,50 y 1,60 y va y viene. por decirlo en dos palabras, lo que creo que el mercado está priorizando hoy es que la Reserva Federal se adelanta a los acontecimientos, a contrario censo de lo que había pasado
en otros escenarios hace mucho tiempo, donde la Fed empezaba a subir las tasas cuando ya la inflación era más que evidente, no estaba esta visión de que era algo transitorio. Esto es una situación inédita. Y el Bien, mercado por ahora le cree a la Reserva Federal y la ve adelantándose como es lo hizo verdad. con el tapering. Menos mal que lo hicieron ahora. Bueno, ahora hay un dato, y esto es algo que es objeto de debate y creo que lo vamos a tener que estar mirando porque en algún momento puede hacer ruido. Las tasas de interés en Estados Unidos en términos reales son negativas. ¿Cuánto banca esto? No lo sé. Creo que es la pregunta del millón. Qué buena pregunta esa. Escúchame, Manu, ¿agregás algo a lo de Rubén? No, igual Rubén ha dado un panorama muy claro con toda la información actualizada. Considero que, como vos decís, Alexis, era bastante esperable que la inflación en Estados Unidos empezara en algún momento a crecer la tasa de inflación. Venía con tasa de inflación muy baja, pero me parece que 0,9% en un mes ya no es un tema menor. La Fed inicia un proceso de recorte muy fuerte en la compra de bonos mensuales, lo cual va a tener repercusión porque eso implica que la creación de dinero baja la tasa, o sea, se Claro. empieza a crear dinero a una tasa menor. Eventualmente eso podría tener impacto en la inflación o no, pero va a depender mucho de algo que Rubén dijo, que es que le crean a la Fed, porque la inflación muchas veces depende de la expectativa. La demanda de dinero va a depender de eso. Si nosotros creemos que la inflación en Estados Unidos va a seguir, nadie va a querer tener dólares. Tal cual. ¿Sí? Básicamente deja de funcionar como reserva de valor. Y como inversor me Ahora, pongo a pensar, ¿dónde vas si tenés que reservar valor? Y me voy a una claro, empresa, pero porque tampoco voy a querer tener bonos del tesoro, o eventualmente empezaré a buscar algún otro tipo de respaldo. A mí me parece que en gran medida la inflación no necesariamente va a ir en contra del mercado accionario. Por ahora, como vos bien decías, no ha tenido impacto en los bonos. Yo creo que tarde o temprano va a tener bueno, impacto. Es una cuestión lógica. Va a tener que empezar a subir el rendimiento de los bonos del tesoro, va a tener que subir la tasa de las letras de corto eh, plazo. y un tema más te puedo agregar ahí, Manu, perdóname que te interrumpo, pero la relación euro-dólar se sigue fortaleciendo el dólar. Eso es contradictorio con todo lo que venimos viendo, con todos los indicadores inflacionarios. Pues, No tanto, no ¿Por tanto, qué no? porque si vos estás previendo de que vas a tener una suba de tasas en el área dólar, No, eso está es bien, está alcista bien, para el dólar. está bien, pero está, digamos, frente al escenario inflacionario, vos ves un dólar que se fortalece, ¿eh? Claro, pero en realidad lo que fortalece al dólar es cuando se suben las tasas de interés en el área dólar. Y lo que yo interpreto es que algunos pueden estar viendo, así como yo puedo pensar, mira, prefiero comprar acciones de banco porque son los únicos que se pueden favorecer con suba de tasas. Muchos pueden decir, bueno, si ahora la Fed en algún momento empieza a subir las tasas de interés, el dólar se va a fortalecer. Hoy vos escuchás al presidente de la Reserva Federal, ve los números de Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos, y ve los comentarios, por ejemplo, del Banco Central Europeo, y me da la sensación de que la suba de tasa viene primero en Estados Unidos antes que en Europa, donde hay Claro. incluso analistas que la ven en el 2024. Entonces, en ese escenario, que se fortalezca el dólar contra el euro, no me parece una locura. Tal Lo, vez discutamos los tiempos, pero bueno, es otra cosa. lo que acaba de decir Rubén es clave y eventualmente habrá que ver cuánto le creen. Y esto, miren lo importante que es lo que estamos hablando, de la importancia y la credibilidad del hacedor de política monetaria, en este caso de la Reserva Federal o del Banco Central, ¿no? Si te creen, por ahí no tenés que mover tanto, porque por ahí solo con que te crean, Es así. despejás, si te creen que vas a defender tu moneda, eventualmente por ahí no necesitas subir tanto la tasa, por ahí no es necesario. Claramente que va a depender de la credibilidad. Ahora la Fed está en una situación que no es un tanto sencilla porque eventualmente si los meses venideros la inflación sigue dando guarismo muy alto, va a tener que mover, no va a alcanzar con un discurso, va a tener que mover y eso va a acelerar la suba de tasa. Por ahora, Sí, me parece que el mercado cree. Ahora, eventualmente si empieza la suba de tasas, acá empieza a haber una cuestión relevante que es, si la tasa sube porque la inflación ya está un poquito desbordada, por decirlo, 0,9 mensual no es poco, ¿qué va a jugar más en el mercado accionario? Si la suba de tasas o el resguardo usado por los inversores en términos de protección, ¿no? Ante un dólar que se debilita. sí, Pero Manu, ¿Qué es lo yo, que va a si el terminar mercado. pesando más? sí, Martín, dale. Manu, para sumarte, creo que el mercado lo que está viendo también es muy el tema de la inflación, ¿no? El dato de inflación me parece que hay como una especie de sospecha ahí a ver si esto es temporario o más a largo plazo.
Y me parece que son meses muy importantes los que vienen, porque bueno, puede ser que durante este tiempo sí sea una inflación, digamos, temporal. Bueno, ahora vienen ya meses donde eso se confirma, No, claro. y si realmente la inflación sube, no sé, yo porque estoy mucho con el tema renta variable, lo que veo que hay compañías que todavía a este nivel de inflación tenés muy buenos dividend yield que te cubren en ese sentido. Y después tenés las empresas de crecimiento que también, bueno, todavía con este tipo de tasa baja que si se mantiene en el tiempo, bueno, todavía tenés posibilidades de subir, de tomar ahí préstamos, Yo, digamos, Por, a por tasas más eso, bajas, ¿no? por eso el razonamiento. Yo creo que la FED te puede decir, bueno, esto es temporal, la inflación es temporaria. Ok, es temporaria, pero ya van 3 meses de inflación alta, listo, no te creo más. Y ahí tiene que mover, ahí ya no le alcanza con decir, si no tiene que subir la tasa. Te lo Esa es mi digo porque, postura. claro, te lo digo porque ya hay algunos 2, 3, 4 artículos que estuve leyendo de 10 días para acá, de prensa norteamericana, donde ya se empieza a poner un poco en duda, ¿no? Quizá generando un poco de ruido, pero Bueno, sabemos cómo es la prensa. y a Es ver, que, y ahí abro la pregunta. Si eventualmente el mes que viene la inflación de noviembre en Estados Unidos vuelve a dar un guarismo alto, que ya la Fed empieza, ya no puede seguir diciendo, no, esto es algo temporal, esto no. Va a tener que mover. ¿Qué pesa más en el mercado accionario? ¿La suba de tasas o la cobertura de inflación a través del equity? ¿Qué creen que va a terminar pesando más? la pregunta que yo me hago ahí es si ya el mercado no anticipó con toda la suba previa que tuvo. Porque lo que estaba mirando, si ahora les comparto el gráfico, miren el gráfico, que la última suba, con los máximos que hizo, lo único que hace es pegar contra los techos anteriores, o sea, contra la línea de los techos anteriores. Con lo cual, hoy que apoyan un soporte, te puede habilitar un rebotecito de corto, pero la verdad que, bueno, a ver, a mí me deja la incógnita si tiene fuerza para seguir cubriéndote o no. miren, históricamente lo que siempre sucedió cuando se inicia un proceso de suba de tasas de interés para el mercado americano, ojo, que para nosotros es diferente, todavía hay un periodo donde la bolsa aún continúa subiendo. Y esto es porque la inflación, de alguna manera lo que está reflejando es una economía que se está recalentando, que las empresas están facturando mucho, que hay un enorme nivel de actividad económica, y la Fed lo que hace preventivamente es subir las tasas para frenar un poco la inflación. Acá venimos, esto es un animal distinto, porque hubo mucha emisión, la pandemia, lo que todos sabemos. Pero la economía se está abriendo, las empresas siguen ganando dinero. Hoy leí un informe del JP Morgan que reconocía que empiezan a acabarse o al menos reducirse todo este problema que hay con los suministros. Buena noticia para compañías. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando hablábamos del balance de Apple de hace una semana atrás, de que no pudieron vender más porque tuvieron problemas de suministro. Bueno, todo eso está. Es el mismo escenario. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes, y tal vez Alexis, vos, que sos operador, lo habrás visto muchas veces. A mí lo que me pone nervioso cuando empezamos a mirar estas cosas, porque vimos muchos escenarios similares en la historia, es que, bueno, vos sabés que en algún momento las tasas van a subir. Y vos ves que el mercado sigue subiendo. Obviamente, si hay una cosa que creo que nos vamos a poner de acuerdo todos, es que el vigor de la suba de acá para adelante es muy poco probable que venga como una locomotora como vino hasta acá. Por todas estas cosas que estamos hablando, más por lo que subió y lo que decía recién Alexis del adelanto. El punto es, ¿cuál será la noticia? ¿Cuál va a ser el evento? Tal vez un índice de inflación o la señal que en algún momento digan, no, el mercado hasta acá. Acá dejamos de creer o ponemos la credibilidad en duda y eso se pague con precios. Eso no lo sabemos hasta que ocurra. No, Así que no, y yo aparte, creo que coincidís como analista tenemos que que, poner ese mojón adelante. pero Porque no coincidís puede, que la pista está enjabonada entonces. Sí, bueno, por claramente. supuesto, pero por eso estoy marcando esto, por eso estoy diciendo y por eso cuando pienso en una estrategia, no el tipo que va a hacer trading, que mira el balance de una compañía que ganó un montón y aunque tenga un PER estratosférico la compro porque la voy a vender más caro dentro de una semana, 10 días, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del que arma una estrategia pensando en meses / años, que está armando un capital Pero para... Y ahí todo esto lo tengo que poner en la cancha. les Y hago ahí, una pregunta, abro una pregunta sí, y vamos cerrando con el mercado afuera, así pasamos de Dale, acá, Alex, si te parece. dale que Pero, está lindo a de acá. ver, vamos a ponerle que la inflación empieza a menguar, pero las tasas siguen siendo altas, con lo cual la Fed en algún momento va a tener que mover, no le va a alcanzar con decir que va a cuidar la moneda, sino va a tener que subir un poco la tasa.
¿dónde va el dinero? Más allá de que una parte, la propia tasa de inflación hace su trabajo, básicamente haciendo que en términos reales haya menos cantidad. Pero la emisión fue muy grande. ¿Dónde va todo eso? Algún refugio tiene que haber. Y Mire, por ahí tenés los bonos ajustados por inflación en Estados Unidos, ahí tenés pues un punto. es un buen punto, es un buen Ese punto. es un buen punto. Y ten en cuenta que vos todavía tenés en el mundo, por eso en la licitación de la semana anterior, y lo marcaba casi como sorpresa, que tuvieron una muy buena aceptación a nivel internacional, tenés que hundir semejante caudal de guita en una tasa que está fija y por 10 años, y estamos hablando de 1,40 y pico. Y esto, la única explicación que tenés es que coexisten junto con Estados Unidos muchos países que tienen tasas negativas todavía. Y en Estados Unidos vos tenés una tasa positiva y que puede aumentar un poco más y tal vez si vos le crees que la Fed va a aguantar más con este discurso o que los números le terminarán dando la razón, tal vez el dato del JP Morgan de hoy es bueno para las compañías, pero bueno también para la inflación, porque si se aparecen más suministros, eso quiere decir de que hay menos presiones inflacionarias. Hay que ver cómo reacciona el mercado laboral. Eso es un dato, mira, que lo decimos al pasar, pero no es para tomarlo a menos, que es a favor de que demoren un poco más el tema de la suba de tasas. Y que es, le vienen bien las ventas minoristas, le viene bien el nivel de actividad, pero en el mercado laboral todavía no lograron lo que ellos querían lograr. Y acá no solamente está Powell mirando eso, sino Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Hay un tema político ahí. Y hasta que no se recupere el mercado laboral, es como que no estaría bien visto que la Fed me empiece a subir las tasas de interés. Ahora, me viene bien un número de empleo y ellos tienen indicadores todo el tiempo. Me viene mal un número de inflación y ahí se empiezan a acabar las cartas para decir, bueno, muchachos, estamos más cerca de lo que pensábamos en subir las tasas. Por eso digo, uno tiene que estar con el abanico de las posibilidades y ver cuáles van apareciendo para tomar decisiones. Pero sabemos, no en qué periodo, en el mediano plazo, que este escenario va a cambiar y que va a venir un escenario un poco más difícil para los mercados de riesgo. vos sabés, Rubén, que para sumarte, para redondear esto, están teniendo un problema en Estados Unidos con el tema del empleo, que se les está empezando a notar, y que Claro. ya hubo varios que lo empezaron a nombrar como la gran renuncia. Hay mucha gente que después de la pandemia no quiere volver a trabajar, y si vuelve a trabajar es por salarios mucho más altos, lo que eso puede fogonear un poco más la inflación en cierto sentido, ¿no? Pero están también pasando por ese problema, que es uno de los temas que tiene que ver también la Fed, ¿no? El tema del empleo. Muy bien. Bien, bien. Bueno, ya entonces nos venimos para Buenos Aires. Vamos. Vamos. Mercado después de 3 días de baja violenta, hoy con un rebote. Les comparto el gráfico del Merval, también con la sensación de que puede rebotar un poco más, de que tiene espacio de rebote. Más o menos a la zona de 90.000 puntos, podría ir nuevamente. Y bueno, después de ahí nuevamente, pues apoyó justo en la línea de tendencia, miren el gráfico acá que les estoy compartiendo. Justo apoya en la línea de tendencia del último acelerador de suba que tuvo. Así que bueno, amerita un rebotecito por lo menos de corto. Caso Galicia, que todos están con los lotes ahí también, atentos. También me está dando un rebotecito, zona de 10.50, máximo 11, 11.20. Y bueno, ver ahí qué pasa, porque realmente ha cambiado con mucho, digamos, la baja esta, más que ser una toma de ganancia, está mostrando un cambio tendencial de corto. De corto. Y de corto, sí, porque yo el escenario de largo lo sigo teniendo, yo sigo siendo comprador de largo, pero en el escenario de corto me hace acordar mucho, lo nombramos el martes pasado con Rubén, de que después del 2013, por ejemplo, tomo el caso emblemático de Galicia, que es la que más sigo, de que sube de $5.50 a 12, muy similar a lo que hace ahora, que sube de 5.90 a 12 el mínimo, y corrige hasta $8. Bueno, yo no te lo descarto acá, ¿no? Un escenario similar. Bueno, pero bueno, de corto me está dando rebote. Yo los escuché a ustedes en el video, no pude estar el martes pasado, de la semana pasada, la semana preelectoral, pero los escuché y todos estaban esperando, creo que todos, y ustedes lo dijeron, que después de las elecciones, sea cual sea el resultado, iba a haber una baja. Me parece, es más, se adelantó al viernes,
De hecho, se adelantó al viernes esa baja. Quizás fue un poco más grande que la que estábamos viendo. Ahora, la pregunta, me parece acá, lo más relevante acá, es ya con el resultado puesto, si la lectura del resultado electoral para el mercado es positiva de mediano, largo, pongámosle mediano, porque largo plazo en Argentina, mediano plazo, ¿qué sé, un año en Argentina ya es muchísimo, ¿no? O no. Y mi humilde opinión es que para mí es una buena noticia. Alguno puede tener una lectura distinta. Para mí es una buena noticia. Yo no cambié mi visión de que se va a ir a un acuerdo con el fondo, lo cual no es que la economía el año que va, o sea, hoy hablaba justo con un operador amigo y los dos decíamos lo mismo. El mejor escenario para Argentina el año que viene es malísimo, desde el punto de vista económico. El mejor escenario es malísimo. Pero me parece que eso ya todos lo sabemos y creo que se va a llegar finalmente a un acuerdo con el fondo. Me parece que lo que vimos ayer en Plaza de Mayo avala un poco esta idea de que se va a ir a un acuerdo. Probablemente ¿Por si qué? alguno... ¿Por qué? Me parece que ayer el presidente lo dijo directamente, o sea, habló de Bueno, que... en los hechos lo mostraron cuando soltaron el al 30. Bueno, Digamos, lo que pasa es que dejaron de hacer la estupidez que estaban haciendo de financiar un dólar de que te pagaban 200 a 180. no se Pero va a ir para mí a una unificación cambiaria, yo lo venía diciendo hace bastante, me parece que se va a buscar un tipo de cambio flotante que me parece que hay que perfeccionarlo bastante porque hay que perfeccionar mucho ahí de ese tipo de cambio. Y se va a intentar con eso convencer al fondo de un acuerdo, que tampoco creo que el fondo, Rubén lo ha dicho más de una vez, me parece que el fondo también es una parte muy interesada en lograr un acuerdo, posponer, quizá el día de mañana discutir con otro gobierno, pero el acuerdo, no evitar el default de la Argentina con el fondo y eventualmente que de acá a un tiempo se vuelva a pagar, incluso aunque sea pagar algo de renta, habrá que ver a qué acuerdo se llega. Y a mí me parece que igual que una vez planteado esto y con algo más de normalidad, planteando una economía muy mala, todavía hay empresas argentinas que desde el punto de vista de su precio y su evaluación, el precio está muy por abajo, ¿no? Me parece a mí que todavía va a haber oportunidades. Vuelvo a lo mismo. Los bonos siguen mostrándonos un panorama de terror y eso me preocupa. Ahora, me parece que una vez que se vaya limpiando el acuerdo con el fondo, hay un vencimiento de renta el 9 de enero, no es mucho, pero una vez que se acuerde, se llegue al acuerdo con el fondo, Argentina prácticamente no tiene vencimiento de deuda y si hacen bien, y acá de vuelta, acá estoy haciendo un poco de futurología y es una expresión de deseo, si se hace bien el desdoblamiento cambiario, si se hace bien, Argentina podría tener fuerte ingreso de dólares, porque en eso coincido con algunos economistas, un tipo de cambio de 200. Imagínense que a las empresas las dejaran vender dólares a 210 pesos. Primero que das vuelta a todos los balances, desde un día para el otro. Y segundo, puede haber más oferta que demanda de dólares. Ojo, que se te puede dar Daría vuelta. la sensación. Ahora, bueno, está bien. Hay que pedirle al gobierno que lo haga, habrá que ver. Un Puede tema ser una que estaba expresión dando de vuelta deseo hoy. mía. Un poco estoy mirando esto que vos me decías del al 30, la verdad, 31.70 está bastante castigado, ¿no? Pero bueno, esto que han dejado flotar, pero por otro lado dejaron todas las restricciones ya que ya no tienen sentido, las dejaron, con lo cual nadie puede operar prácticamente el título. No, pero Entonces, Alexis, hay es un algo más. sinsentido. Eso. No, pero hay algo más con el AL30. Vos fíjate que los demás bonos no tuvieron el castigo que tuvo la AL30. Por eso te digo, Porque, no te lo dejan operar. No, pero es que ahí, a ver, el gobierno se corrió. Eso te podía explicar una Bien. caída, suba del MEP, caída de la paridad. Pero hubo una resolución de CNB en el medio. A ver, contame. Una resolución de CNB que no se entiende a la luz de que el Banco Central se corría. Porque si el Banco Central se corría, ya está. Ya está, eso te digo. Por eso, ¿para qué dejar las restricciones? Bueno, vos con el AL30, el AL30D, el precio en dólares, la paridad, podías vender hasta 50.000 nominales semanales por comitente. ¿Sí? Por semana. Si vos estás en dos cuentas, se suman las dos. Pero 50.000 nominales. Bueno, la resolución que sacaron es que eso es, no se puede aplicar el neteo ahí. Claro. Ejemplo, vos compraste 50.000 claro. y vendiste 100.000, no podrías. Porque ahí estás vendiendo 50.000. No, son 50.000 y nada más. Nominales, claro. Con lo cual, no, pero fíjate, a ver, en mi opinión, necesitaría que me lo expliquen. Es una locura lo que han hecho. Porque suponete que vos tenés dólares y querés comprar. Bueno, vos tenés dólares y querés ir a comprar a AL30 paridad.
Y sos un inversor sí, yo te lo planteo desde ese lugar. Después también. no lo podés vender. ¿Quién va a comprar un activo que no lo puede vender? Bueno, Y vale pero lo mismo hoy, vale lo mismo que los otros bonos. Entonces, pero si vos sacaste el dólar subsidiado, no tiene sentido todas esas restricciones. Pero por eso te digo, pero fíjate el volumen. ¿Por qué no tiene volumen? Porque si yo voy a comprar, soy inversor genuino, digo, esto me parece atractivo. No es que voy a comprar $1.000. ¿Qué sé yo? Voy a comprar 200.000 bonos. No lo puedo vender, sube la paridad y no lo puedo vender. Tengo que vender 50 y no me pasan el resto de los bonos. Y fíjate que el volumen se destruyó. Entonces, le quitaste comprador por esta medida y le quitaste comprador porque no está el central. Ya con que no estuviera el central estaba bien. Bueno, por eso tuviste la caída a pique y ni te hablo si alguno que quedó descalzado por el tema del parking, Rubén, lo mataste. Una respuesta a eso, y nada, lo estoy pensando ahora, es que por ahí van a salir a comprar. A ver, ¿qué harías? ¿Por qué te Y convendría bueno, que baje tanto la paridad del título? es Porque otra que, no se me ocurre, no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado es sentido. que además se tiraron tiros en los pies porque ellos estuvieron comprando bonos. Está bajando el bono que estuvieron comprando. Sí, pero lo Es único una, que se me ocurre es que quieran salir a comprar más de esos bonos, porque realmente no, hay muchas medidas sin sentido. Por eso digo que si van a ir a un desdoblamiento, yo creo que es una alternativa, o sea, pero hay que perfeccionarlo. De alguna manera vos podés tener un tipo de cambio que flote, a mí me parece que el fondo hasta lo podría aceptar, pero tenés que perfeccionar ese tipo de cambio libre, no podés tener todas las restricciones habidas y por haber. Entiendo que quizá se esté viendo a dónde va a parar, pero hasta que no lo liberes no sabes a dónde va a ir a parar. De hecho, una vez que lo liberes, por ahí te sorprendes y no va a parar tan arriba, pero hoy tenés muchas restricciones. Hoy no se puede decir que ese tipo de cambio ya está liberado. Les no, quería para comentar nada. algo. Estuve escuchando hoy a la mañana un poco todo este impacto de la caída de los bancos y eso. Hay un tema dando vuelta también que se estaba hablando de que podrían eventualmente cambiar la LELIQ por LELIQ por bonos. algún bono. Hay algo de eso dando vuelta también que tuvo en el impacto de precios, ¿no? A Todo ver, esto. siempre los Porque eso rumores es, están. y bueno, ese rumor es una Bueno, reestructuración de pero a varias ver, cosas. el Banco Central durante ya hace algunos meses eh, ofreció a los bancos la posibilidad de canjear LELIX por algunos bonos que los podían utilizar como encaje. Esto ya estaba. Bueno, ahora apareció este rumor. Ahora, yo te digo algo, Alexis. A ver, nosotros estamos todos los días en mercado. Cuando vos ves, y muchas veces hay cosas que yo me entero de hablar con los inversores, con la gente. Vos ves las cosas que se dicen, las cosas que se escriben, muchos comentarios que hay. Algunos por Y mucho fake. desconocimiento, otros malintencionados, qué sé yo. La bolsa, hablemos de números, porque viste, parece opinión. La bolsa bajó 3 días. La bolsa venía como una locomotora. Sí. ¿Cuánto está en Tal el cual. año? 70%. ¿Cómo? 70%. El dólar que todo el mundo quiere, ¿cuánto está? 40%. Hay acciones como Ternium, está 190% arriba. Subió Tal más que el cual. 150 de Google, del CDR de Google. Digo, para poder. Entonces vos escuchás cosas que decís, esperá, está bien, cayeron los bancos, pero los bancos venían subiendo y subieron. Vos agarrás los Sí, precios del principio de octubre y estás arriba. por supuesto. Entonces, eh, la verdad es que lo que hubo es una toma de ganancia muy grande, muchos inversores afuera que habrán dicho, bueno, tomamos posición especulativamente, ahora veremos qué van a hacer estos muchachos, zona de negociación, comparto lo que dice Manu, el escenario no arreglar con el FMI es tan negativo, pero tan negativo para Argentina, que no le conviene a nadie, que sería impensado que pudiera llegar a suceder. Y además de esto, yo no sé si no cabe una cuota de mala praxis fíjate que estamos hablando de afuera, sube tasa de interés. No aprovechamos para renegociar una deuda, que las tasas de interés están a nivel piso en el mundo. ¿Qué estamos esperando? Yo entiendo la discusión, que no se arregla en 5 minutos, bueno, todo eso lo entiendo. Seguramente se venderá el alargue de plazos y ojalá que el fondo acceda a reducir las sobretasas como un éxito de negociación del gobierno. El fondo tiene más interés que nosotros en arreglar, pero los tiempos juegan acá. Y no solo por los vencimientos, juegan porque el cambio de condiciones Bueno, internacionales hacen de que nos estemos perdiendo una oportunidad fenomenal. Entonces, míralo por donde lo mires, el acuerdo tiene que estar. Ahora, ¿qué nos van a pedir a cambio? Y acá, ojo, porque esto tiene impacto en mercados muy importante. Este año, con todo lo que se habló
de emisión del gobierno y todo, el déficit se redujo bastante con respecto al año anterior. Pero tuviste dos cosas, por lo menos dos, que incidieron mucho, que fue el precio internacional de la soja y las retenciones, y el tema del impuesto, el impuesto a la riqueza. Esas dos cosas no sabemos si van a estar el año que viene. El tema de impositivo pareciera como que no, por lo menos nadie ha hablado de esto, y la soja está un escaloncito abajo, y esperemos que el fenómeno de la niña no nos castigue. Ahora, ¿cómo reemplazás eso? Y mirá, si vos te pones a analizar, la primera cosa que me viene a la mente, y que creo que es una fija nacional, es rebaja de subsidio. Vas a tener que ir por ese lado acá. Te lo pida o no te lo pida el fondo, vos tenés un déficit que lo tenés que reducir. O tenés más ingresos o bajas gastos. Y el tema de subsidios, el tema de la nafta y tocar el dólar de abajo para que aumenten un poquito los ingresos, son tres cosas que sí o sí van a tener que pasar. Y esto impacta en varias compañías también. El punto es, y ahora te dejo, Manu, porque sé que de esto te podés agarrar un montón para hacer comentarios, habrá que ver en todo lo que es el sector energético, la suba que vamos a tener, que va a pegar seguro en los índices inflacionarios, pero cuánto es para reducción de subsidio y cuánto es para mejorar rentabilidad de compañía. Ojo, que no es lo mismo. O sea, tenemos mucho laburo para ver y para analizar. No es mirar el título de lo que va a venir nada más. Seguramente vendrá el tema de las tarifas segmentadas, habrá que venderlo políticamente, por eso el acuerdo con la oposición que se está pidiendo. Pero no, esto, muchachos, es la agenda que viene. Y ojalá que estén a la altura todos, oposición y gobierno, para llegar a un acuerdo que termine redundando. Bueno, eso sin duda va a tener que pegar en precio de bonos. Ahí sí que los bonos se deberían de mover, si esto es una cosa creíble y no es una cosa que sabemos que a los 3 meses no funciona más. Lago, breve comentario, Ale, para hacer primero quiero separar mi expresión de deseo con lo que considero que podría llegar a venir, que a veces es medio difícil uno viviendo acá, siendo argentino. Lo primero es que hay cosas que sabemos, ¿sí? Vamos a tener una inflación muy alta, pero no puede haber otro año con el tipo de cambio administrado, supongo un desdoblamiento un poco mejorado, pero el administrado no puede seguir corriendo bajo el tipo de cambio oficial, con lo cual, ojo, los dólar linked podrían ser una alternativa también, pensando en el inversor, ¿no? Hoy estaba hablando de claramente, eso, sí. claramente el tipo de cambio oficial, el que va a no puede seguir moviéndose otro año abajo de la tasa de interés y abajo de la tasa de inflación. Mirá, o sea que, te agrego a eso, el T2B2 vence en noviembre del año que viene y hoy lo estaban vendiendo a 105. O sea, vos tenés un link a 105 mangos con fecha de vencimiento en noviembre del año que viene. Bajó, Llegó en 110. 104 y pico lo vi. 104 bueno, y pico lo vi hoy, 105 te pagaban. con lo cual, pensando en el inversor, bueno, pensando, el tipo de cambio oficial subiendo por arriba de la tasa de inflación, imagino, porque otro año no podés tener como el año pasado, sino el atraso cambiario de ese es terrible. Rompés toda la economía regional exportadora, la haces pomada si volvés a hacer lo que hiciste este año. Lo que dice Rubén, tarifas, irá quitándose subsidio, habrá que ver cuánto de eso recupera rentabilidad de empresa, pues yo creo que va a haber muchas cosas de esa de segmentación y pero algo de rentabilidad la tenés que hacer recuperar, Rubén, porque si no la llevás de vuelta a una desinversión absoluta. Y eventualmente me parece a mí que lo que tenemos es un respiro hasta que se acomode la política. Y si yo lo pienso, un inversor que ganó lo que ganó este año, porque este año ha sido un muy buen año, como decía Rubén, para el mercado accionario argentino. O sea, más allá de la tapa de los diarios, hubo una fuerte suba de acciones argentinas. Agosto, tuvimos un agosto impresionante. En el preelectoral hubo una suba fenomenal que empezó la toma de ganancia el viernes. Te corres y esperás, y ganaste un montón. Le ganaste incluso al top de las acciones del mercado americano. Te corres y esperás y decís, bueno, espero a ver que esto se solucione, y espero, y lo vengo diciendo hace mucho, porque quiero ver a los bonos. Yo no puedo creer que el mercado siga empujando con un riesgo país a 1.700 puntos. Y como hay tanto para ganar en bonos, a mí me parece que hasta que no empiece esa corrección, el otro día sacábamos una cuenta de un bono que si lo compras hoy paga en 3 años recuperar la plata. Claro, O sea, ustedes mismos lo dijeron, sí, sí. Entonces, es tan demencial el precio de los bonos argentinos, estoy hablando de los globales, los bonos ley externa, vamos a ponerle, para olvidarnos de los ley nacional, que a mí me parece que como inversor uno dice, bueno, hasta que yo no vea que no mejoran los bonos, necesito que Argentina baje el rendimiento de los bonos, que mejore el riesgo país y me vuelvo a meter. Y yo creo que una vez que esté más o menos cerrado,
ahí puede haber un empuje de vuelta en el mercado accionario. En el mientras tanto, me parece que cautela y es lo que estamos viendo, y yo haría lo mismo. Yo haría Corrijo lo el mismo dato. porque hay mucho para ganar hacia adelante, entonces espera un poco. Me parece que esa es un poco la visión. Déjame meter un Antes de eso, bocadillo. déjame actualizar el dato. TB22 es el que vence en abril, es el que yo te digo vale 104,65 o 104,80 aproximadamente. Ah. El otro es el T2B2, es el que vence en noviembre del año que viene, vale 107,75. Y agrego un bocadillo. Tenés un 23. Tienen que subir las tasas. Otro tema. Aquel que quiera, sí. Los bonos que tengan tasa Badlar es mejor que por ahí un tasa fija. Me parece a mí que tiene que haber una subetasa, no queda otra. Las tasas tienen que converger. Y si no, será un escenario bastante raro el que vivamos. Ahí te doy la derecha, Manu. Yo creo que suba de subsidios y suba de tasas, herramienta fiscal, herramienta monetaria, baja de subsidios, perdón, suba de tarifa para nosotros. Las dos cosas tienen que ver con la política que tiene que tener el gobierno. Una cosa que me parece que cambió a partir de la elección. Para el gobierno ahora se aceleran los tiempos. Todas las malas noticias las tienen que dar rápido, porque el año que viene ya es 2023, o sea, estamos en el 2022, después viene el 23, entonces todas las malas noticias tienen que venir rápido. Entonces lo que creo que vamos a empezar a ver es el gobierno tratando de apurar las cosas, la oposición ahí peleándola como pueda y ver si llegan a algún tipo de acuerdo, y me parece que vamos a tener definiciones bastante más rápidas de lo que pensamos, que creo que van a venir por ese lado. Con respecto al tema dólar link, si vamos a un salto discreto, estoy de acuerdo, sí, una suba tipo... Hay que ver cómo se hace, así una suba de una devaluación por devaluación no sirve para nada, tiene que venir con alguna otra cosa que genere confiabilidad, pero digo, un salto discreto estilo la que fue Kicillof Fábregas en el 2014, bueno, ahí dólar link. Pero si lo que hay es lo que decís vos, Manuel, una suba gradual, un aumento de crawling peg, yo digo que va a aumentar el crawling peg, pero por encima de la tasa de inflación. Incrementándolo, me parece que viene eso. Bueno, si viene eso, los bonos que hay que tener son los ajustables por inflación, porque lo vas a agarrar la suba esa porque el dólar, esa suba de dólar te va a generar más inflación, porque tenés toda la emisión que impacta 5, 6, 7 meses después, y vimos lo que pasó en el periodo previo lateral, y se viene la suba de las tarifas. Entonces ahí los bonos ajustables me parece que le van a ganar a los dólar link. Simplemente para tenerlo como un dato estadístico, para alguien que diga, bueno, ¿cuánto subió el dólar libre en lo que va del año? ¿40 y pico %? Bueno, ¿saben qué? Un bono como el TX24, un bono promedio de mercado, está rondando el 60% de suba y todavía te rinde un poquito más que la inflación. Entonces, bueno, eso es un poco, me parece que lo que uno tiene que estar mirando para adelante y es una buena manera de defenderse del escenario que viene. Perfecto. Bien, o sea, bonos ajustables o bonos linked. Mejor depende de cada gusto de cada uno. Bien, si los invito a ver la empresa en un minuto. Hoy vamos a presentar Barrick, presento la historia en un minuto y Martín, tenés la palabra. Fue fundada en 1983 por Peter Mank en Canadá. Mismo año debuta en la Bolsa de Comercio de Toronto. En 1984 adquirió Camflo Mines en Quebec. En el 86 compra Gold Strike en $62 millones. En el 87 debuta en la Bolsa de Comercio de Nueva York. En el 92 alcanzó una producción anual de 1 millón de onzas de oro. En el 94 se expandió en Norteamérica, Canadá y Chile. Adquirió el control del INDE y Proyecto Veladero en Argentina. En el 96 se amplió a Sudamérica y adquirió exploraciones en Perú. En 2001 se fusionó con Homestake. Del 2000 en adelante tiene múltiples denuncias por contaminación en distintas minas del mundo. En 2006 adquiere Placer Dome, la mina de cobre Saldívar en Chile, sumando más activos en Sudamérica. En 2009 produce oro y plata en la mina Pueblo Viejo, República Dominicana. En 2013 alcanzó en Sudamérica el 19% de la producción mundial. En 2019 se fusionó con Randgold. Actualmente emplea a más de 17.500 personas alrededor del mundo y cuenta con una capitalización bursátil cercana a los 37 millones de dólares. ¿Cómo andás, Martín? Bien, te quería, antes de comenzar un poquito la charla, yo te quería mostrar algunos datos del mercado del oro. Dale, porque hay dos temas, fíjate, lo saqué ahí, la fuente es una entidad que es la que hace el análisis de todo el oro, que se llama World Gold Forum, sí. Algo así, sí. Donde... Fíjate qué interesante el análisis. Te muestro en el gráfico 1 prácticamente la evolución del oro durante el 2020, que parece una inversión media morfa, 25% en dólares,
y la segunda es el aumento a partir del coronavirus, de todo lo que son los productos, los ETF que reproducen el oro. Fíjate cómo saltan la barra a 877 millones, 877 debe ser miles de dólares. Eso. Sí, seguramente sí. Sí, así que prácticamente se triplica el volumen operado habitualmente. Sí. Con esos dos datos, la producción no tuvo, de hecho, ese alcance, y con eso con esos datos te doy el pie para que arranques con Barrick Gold. Sí, de hecho la empresa refleja bastante los números que decís, así que ahora lo vemos en el análisis, es una de los datos que tengo para comentar dentro del análisis. Barrick, como se decía en el video, es una empresa canadiense, básicamente tiene participaciones en cobre y en oro, esa es su extracción más importante, principalmente en el oro, en otros metales también, pero principalmente en estos dos, y tiene participación como veíamos también en el video, en prácticamente todo el mundo, siendo Norteamérica la mayor producción. En cuanto a capitalización bursátil que tiene la compañía, tiene una capitalización de 36 mil millones de dólares, solamente por debajo de Newmont, otro también de los gigantes del oro, que es la empresa que mayor capitalización tiene. Y Barrick, como ya sabemos, como un poco comentabas vos con los datos que decías, es una empresa realmente muy estable en cuanto a los ingresos. Los proyectos que tienen los tiene realmente todos en funcionamiento, salvo un proyecto que tiene en Perú que lo tiene un poco estancado en cuanto a extracción de minerales, de metales, mejor dicho. Vemos que tiene ingresos estables por 3 mil millones de dólares por trimestre, y anualmente, si lo normalizás, en torno a los 11 mil millones de dólares. En el último trimestre estuvo dentro de esa línea, en 2.800 millones de dólares también. Fíjate la placa que te muestro ahora, el tema de los beneficios netos, cómo tiene una tendencia bastante constante en los últimos 4 trimestres, un poco a la baja. Esto lo vemos principalmente debido a dos motivos. Primero, tuvo un aumento de costos de ventas constante en los últimos trimestres, y también la estabilización del precio tanto del oro como del cobre. Recién hablabas un poco de eso. Fíjate también esta placa de los últimos 3 años, cómo tanto el cobre como el oro tuvieron subas en el último año, sobre todo por el miedo y el refugio que tenía el mercado, pensando cómo venía el tema del coronavirus en el 2020. Así que en ese momento hubo un aumento de precios, y ahora estás viendo durante todo 2021 como una estabilización, con cierta volatilidad, pero con una estabilización. Así que ahí vemos cómo le pegó por ese lado. Vamos a ver por qué esto es importante a través de los otros datos que tenía para mostrarte. A pesar de esto, de lo que te comentaba de los beneficios netos un poco con tendencia a la baja, hay un buen manejo de la gestión en la asignación de capital, sobre todo en el último trimestre. Tuvo un incremento del flujo de caja operativo de 65% y un free cash flow, un flujo de caja libre positivo de 481 millones, que está dentro de la línea también de los últimos trimestres. A pesar de conseguir o de tener beneficios netos, como te decía, a la baja, pudo tener buenos y positivos flujos de caja operativo, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta en este último trimestre, que lo comenta la compañía, por lo que te venía diciendo el free cash flow positivo, es que justo es un trimestre donde no tiene pago de deudas importantes. Sus bonos más importantes, para que tengan en cuenta, son los segundos trimestres y los cuartos del año, que son iguales al año calendario. Así que este tercer trimestre que presentaba no es un bono, no es un trimestre importante en cuanto a pago de deuda. Márgenes operativos, ahora al final, si querés, puedes colocar la placa con los distintos ratios, PER y demás. Te voy comentando un poco cómo viene el tema operativo de la compañía. Márgenes operativos del 36%, un ROE del 6%, la industria tiene de base un ROE del 6%, así que medio justo en ese sentido. Un CAPEX, un Capital Expenditure, que representa el 20% de los ingresos totales de la compañía. Esto es importante saberlo porque la asignación de capital, como te venía diciendo, para mantenimiento, sobre todo de todos sus proyectos, es muy importante.
y hoy por hoy tiene una caja de 5.000 millones, que es equivalente a una vez y media el trimestre, que te venía diciendo que era de 2.800 millones. En 2018 esta caja era de 2.000 millones de dólares, así que en ese sentido también la mano de la gestión importante por ese lado también. Y hoy cuenta con una deuda de 5.100 millones, así que tiene tanta caja equivalente y efectivo equivalente como deuda total, ¿sí? En ese sentido también. La parte importante para nosotros como inversores también viene de la mano de los dividendos. El tema de los dividendos crecientes, que de hecho más que se duplicaron desde el 2019, tenía dividendos pagados por 0,4 centavos por acción en el 2019. Hoy por hoy, los últimos 4 trimestres pagó 0,9. También sumado de un dato importante, que esto lo tenemos que tomar como con pinzas porque no sabemos si la compañía lo va a seguir abonando, pero sí suma al dinero que nosotros como accionistas vamos a cobrar, que son distintos aportes de capital que hizo la compañía en los últimos 3 trimestres por 250 millones en cada uno de esos trimestres, que en realidad son 14 centavos por acción, para visualizarlo un poco más fácil. Así que ya va en los últimos 3 trimestres 750 millones pagados. De hecho, la compañía devolvió en forma de efectivo, constante y sonante a los accionistas 1.400 millones de dólares, que si sacas cuentas rápidas también te venía diciendo es prácticamente la mitad de los ingresos de un trimestre. En ese lado creo que viene muy, muy positivo. Y el próximo pago de este aporte de capital es junto con los dividendos el próximo 15 de diciembre. También un dato para que tengamos en cuenta. Si vos tomás el dividend yield solamente de los dividendos aprobados por la Asamblea de Accionistas, como lógicamente se hace siempre tenemos un yield muy, muy bajito de 1,7, prácticamente igual que el bono, si lo comparás todo la tasa, el rendimiento que estábamos hablando hace un ratito. Si vos le sumás los aportes de capital, tenés un 3,9 de yield, que bueno, ahí se hace un poquito más atractivo. Hoy tenés un PER de 18,5 con este aumento de precio y los beneficios que fue mostrando los últimos trimestres. En realidad su promedio está en 14 veces de los últimos 5 años, así que ahí quedó un poco alta. Su competidor más importante, Newmont, tiene un PER de 23 y tiene un price to book de 1,4, cuando otras compañías, por ejemplo como Harmony, tiene 0,9. Harmony tiene ahí un price to book un poquito más bajo. En cuanto a las proyecciones, mirá esta placa que te muestro acá, que es misma de la compañía para los próximos 9 años, te diría, hasta el 2030. La compañía tiene una proyección de producción de oro, también lo habías dicho vos en tu análisis al principio, de 4,5 millones de onzas. Hoy por hoy está dentro de esa producción, así que el mercado sabe que el incremento del precio de oro automáticamente mejora los ingresos de la compañía, hace que su CAPEX, obviamente, como te decía, proporcionalmente baje y que alcance beneficios operativos y un free cash flow un poquito más alto y así mejores dividendos. Esa es la visión que tendríamos que tener con Barrick. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ellos mismos están proyectando durante los próximos 30 años cifras muy parecidas a las producciones que están teniendo en este momento. Así que ahí tendremos que ver otro dato, que es el tema de las reservas también. Se dice que no está confirmado por la compañía, lo busqué por otra fuente, tiene 68 millones de onzas en oro y 13.000 millones de libras o pounds en lo que es cobre. Ese sería un dato importante para tener confirmado por la compañía, sabiendo que vamos a tener que ver 2 factores en cuanto al crecimiento del precio de cotización de la acción. Primero, la suba del oro, por un lado, y ahí está muy relacionado con todo lo que venían hablando, suba de tasas de interés o el tema de la inflación como viene. De hecho, cuando se presentó el dato de inflación de 0,9 hace muy poquito, las mineras fueron subiendo en ese día un 5%. Así que bueno, ese dato principal y también la cantidad de ventas que tenga la compañía. En cuanto a gestión, realmente, como te decía, tiene muy buena asignación de capital y muy buena registro de los gastos, ¿no?
Así que bueno, en Bien. ese sentido, no sé si querías agregar algo más, pero Sí, me sí, parece que te quiero tenemos que agregar en mirar. el gráfico. El gráfico, sí, mirá, primero te voy a mostrar el semanal que está mostrando viene Sí, mostrando una clara zona de resistencia, la cual está costando pasar. Hoy, de sí, hecho, el gráfico está sobre el día martes, así que bueno, hoy estoy viendo 2% de baja en el papel. Eso, ahí tenés un soporte importante en 19.80, la zona de 20, idealmente precio de compra 18.50 se llega a bajar. ujú, Este, no hay mucho más que agregar, pero bueno, digamos, la zona esta de $21 que estaba tocando las últimas ruedas debería, digamos, para que sea alcista el papel, debería romper toda esa zona. exacto. Si no, bueno, hay que esperarla en la base del canal, que es 18.50. Pero insisto, hay un soporte importante en la zona 19.80-20 previo. Hay, Es hay una, es, algo, sí, hay algo que me parece que es importante marcar acá. Hay una correlación importante entre la cotización de Barrick y el oro. Ah, por Hay supuesto, mucha, juega de qué, hay, ¿no? claro, hay mucha gente que utiliza un porcentaje de su cartera a manera defensiva comprando oro. Tal Bueno, cual. una manera elegante, participando en mercado, de hacer esto es comprando las acciones de Barrick, que siempre va a ser la defensiva, siempre y cuando hay una crisis, Alexis, ¿qué subía? Los bonos del Tesoro El americano oro. y el oro, las dos cosas, los Sí, dos sí. siempre de defensa. Bueno, Claro, acá es importante lo que marcaba Martín, que tenés por lo menos un dividend yield, una empresa que te está pagando un dividendo que lo ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo, porque como bien decía él, una de las cosas más positivas que tiene es una excelente generación de caja. Entonces, eso se va a mantener y la verdad que lo han venido mejorando. Así que bueno, nada, bien. esa acotación y me Lo encantó, Martín, único la que posición. noté, lo único que noté de la empresa es una empresa que es bastante polémica desde el punto de vista de la contaminación ambiental. Tiene problemas de bueno, Sí, derrame de toda cianuro por todos lados, la minería tiene sí, ese problema. ¿no? sí, sí. Como inversores no podemos hacer caso omiso a eso como riesgo ante la compra de la compañía. Eso por supuesto. Cuando se generan esos juicios, son juicios millonarios, por supuesto. Bueno, eso es para tenerlo en cuenta, así que bueno, siempre voy a aclarar lo mismo, nosotros hacemos un análisis, no estamos haciendo ningún tipo de recomendación, sino que compartimos nuestra visión de mercado y nuestro análisis de cómo ve cada uno el contexto y podemos estar 100% equivocados en lo que dijimos. Con lo cual, tómenlo siempre como un comentario y no como una recomendación. Bien, si les parece bien, dejamos acá, nos vemos el martes acá en Mercado por Profesionales. Abrazo grande Gracias, para Alexis. todos. Nos vemos el Buen fin de martes. Abrazo. semana para todos, volvemos el martes, ¿no? Me imagino que volvemos el martes. Volvemos el Martes martes. aquí, El martes firme. Dale, estamos. nos vemos. Buen fin de semana para todos. Abrazo.